la última vez que prediqué aquí, es que los invitados a la Navidad eran los humildes, que sí estaban dispuestos a poner en primer lugar al Señor, sin andar viendo cuándo, ni cómo, sino porque siempre celebramos a nuestro Señor, ¿verdad? Y desde la primera Navidad, ese es el tema de hoy, desde la primera Navidad el humilde es exaltado. Te invito a leer en Lucas capítulo 2, los versículos del 1 al 7 para leer la historia de cómo nació el Señor, cómo fue esa Navidad, que no dice cuándo, pero dice que sí fue. Así es de que eso es lo importante, que es una verdad. No sé, ¿te gusta poner de pie para orar junto conmigo? Dice Lucas 2, empezando por el versículo 1, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria, o sea que todos tenían que anotarse en una lista para que los romanos supieran con quién contaban en todo el imperio, incluyendo los judíos y todas aquellas naciones que estaban ahí. Por esa causa, dice el versículo 3, que José y María tenían que haber salido de Nazaret, que era donde vivían, al lugar donde habían nacido, que era Belén. Dice, todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, y viajó hacia allá desde la aldea de Nazaret de Galilea. Como el Señor usa hasta la política y hasta el emperador romano, que era un impiazo, así es de que no te preocupes por nuestros gobernantes, Dios los va a usar, aunque no tengan buen testimonio. Y por eso se fue para allá, porque el emperador, Dios lo llevó a que cada quien se fuera al lugar de donde tenía su descendencia. Y dice que obviamente María también era de allá y llevó consigo, dice el versículo 5, a María, su prometida, quien estaba embarazada. Cualquiera que lo esté leyendo, si no sabe bien la historia, dice, a ver, ¿cómo? Su prometida que estaba embarazada. Y empieza el chisme, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que era la Navidad. Mientras estaban ahí sucedió, dice, llegó el momento que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. ¿Qué dice? ¿A su único hijo varón? A su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Si Dios usó al gobernador y Dios usó a alguien de Belén y Dios propuso y dispuso todas las cosas, ¿se le pasó a Dios hacer una reservación en el mejor hotel de Belén? O tal vez en el mejor hospital, The General Hospital of Jerusalem, que estaba ahí cerquita. No, todo está puesto por Dios. Y como no había alojamiento disponible para ellos, se acostaron en un comedero de animales. Era una caja donde ponían y pusieron de la comida de los animales, que es como pasto, paja, heno, no sé cómo le digas. Y ahí fue donde nació el bebé. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar una vez más este tema, Señor, que nunca nos cansaremos de reflexionar ni de festejar, Señor. El nacimiento de tu Hijo, Señor, que nos dio sentido, que nació para una vida de servicio para nosotros, Padre, para que nuestra vida que estaba perdida tuviera sentido. Gracias, Padre, por la humildad que mostró al nacer, Señor. Ayúdanos a entender un poquito más sobre esto y por qué lo hiciste, Señor, por qué programaste que todo fuera así. Gracias, Padre, por eso. Te bendecimos una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos. Y todos decimos, ¿me puedes tomar asiento? ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Desde el nacimiento de Jesús, fíjate bien, esta es la respuesta. Desde el nacimiento de Jesús, Dios quería que tú y yo entendiéramos y que todos en todas las generaciones siguientes, a después de que Jesús vino, entendiéramos que el Dios inalcanzable estaría a nuestro alcance.
que el Dios que nadie podía accesar a Él, venía a buscarte y a salvarte. Y dice que venía a buscar todo lo que se había perdido. Esa es una bendición que debemos de entender. Jesús vino para servir, dice Él mismo, cuando ya estaba en su ministerio a los 30 y tantos años. Dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Ahora, ¿a quién va a servir? No va a servir a la humanidad, va a servir a Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Y si alguien te dice, como tú eres cristiano, pues te quiero mañana temprano porque yo me voy a desvelar para que llegues y le des desayunar a mis hijos y te los llevas rápido porque tienen que estar en tal parte, en la escuela o en algún lado. Porque tú eres siervo, ¿no? Eres cristiano. Y tú le dices, mira, para empezar, el cristiano es manso, no menso. Y sí, siervo. Sí soy siervo, pero siervo de Dios. Y claro que voy a hacer lo que se necesite hacer y voy a hacer favores y voy a dar mi vida por mis hermanos, pero con la inteligencia que es lo que Dios me está mandando a hacer, no por capricho de alguien. Entonces, Dios quiere que entendamos eso. Ser humildes no es ser tapetes, pero ser humildes es algo que se necesita para accesar a Dios. Dios estaba alcanzando a la humanidad. Y dice la palabra de Dios que la Navidad está expresada en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa es Navidad, es por eso lo dio, por eso nació. Y Jesús vino por eso con una vida de servicio, no para ser servido. Esto nos debe hablar mucho de su amor. Cuando yo entiendo estas cosas, cuando yo entiendo qué pasó, Él vino para rescatarme a mí, para rescatar a alguien que no daban un peso por Él, porque estaban perdidos y sin esperanza. Entonces me tiene que hacer a mí pensar en que Dios es bueno y alabar a Dios. Si no te hace alabar a Dios el entender que Jesús vino a la tierra, entonces no lo estás entendiendo bien. Por eso cuando alguien ve a alguien que no vale la pena, pues ni le hace caso. Una persona que a lo mejor es muy rica, muy inteligente, o un rico y famoso, todo el mundo le hace caso. Yo quiero tomarme una foto con él, ¿verdad? Un autógrafo. Y pásele por aquí. Qué bueno que te veo, ¿verdad? Pero cuando ves a una persona sin casa, un jobo o un indigente, le dicen allá, una persona que es despreciado, que está sucio, nadie, a menos de que tengas el amor de Dios. Y entonces le dices, eres un tazo dorado. O le dices, en otras palabras, vales mucho. Y lo ves con el valor que Cristo ve a la humanidad. ¿Y por qué hago este ejemplo? Porque así nos vio el Señor. O sea, por más nice que te creas, por más persona que vale la pena o que tiene éxito, o que no sé, que eres famoso, que eres rico, que eres inteligente, no sé, por más, cuando no tenemos a Cristo, somos igual que una persona despreciada, sin dinero, que no vale nada. Pero ahí cuando estábamos, dice la Biblia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos rescató y pagó un precio muy alto por nosotros. Los primeros en enterarse, ¿quiénes fueron? Lo hablábamos la vez pasada, fueron los pastores. El nacimiento de Jesús fue anunciado a esos pastores que velaban y cuidaban las ovejas en la noche. Durante toda la noche ellos estaban velando. Quiere decir que no estaban haciendo un esfuerzo por no dormirse. Y su trabajo era que las ovejas estuvieran bien. Porque los lobos no duermen, los coyotes y los depredadores. Y ellos estaban al pendiente por amor a sus ovejas y a su trabajo. Así que a esas personas que eran humildes, que eran trabajadoras, a esos fue a los que invitó el Señor. De eso se trata la predicación del domingo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para ser así? Pues tengo que cambiar mi actitud.
No le hace que tenga mucho dinero o poco dinero. Hay gente que no tiene dinero y es muy orgullosa. Hay gente que a veces quisiéramos poder ayudarles por amor. Pero, no, yo puedo solo. No, no, a mí no me den dinero. Y sabemos que tiene hambre. Mi papá decía, a este el hambre lo tumba y el orgullo lo levanta. Porque así hay gente. Entonces, si tú crees que el orgulloso nada más es cierta persona que tiene estatus no, puede ser orgulloso una persona que es igual que tú o que tiene menos que tú. ¿Por qué? Pues porque el orgullo es algo que a veces creemos que está bien, pero cuando nos damos cuenta y nos ponemos a estudiar, el orgullo es la falta de tener a Dios. Una persona, bueno, mi hermana me decía una vez, ya se los he platicado, ¿verdad? Es que mi esposo, pues, engordó. El Señor lo bendijo y engordó. Y pues ahí hay unos trajes que son de marca, ¿verdad? Y la marca de donde compran ellos, pues yo no. Me decían, ¿de quién es este? Le digo, es de la dona. Me dice, de Dona Cara, Nueva York. No, de la donación. Entonces me dice mi hermana, es que no quiero no sé si los puedas aceptar, manito. No sé si te ofendas. Cuando vi los trajes le digo, oye, ¿no tienes algo más para ofenderme? Oféndeme todo lo que quieras. Cuando me quieras ofender, háblame, yo voy. Y estamos ahí orando para que el cuñado tenga buenos y luego engorde. No, no es cierto. Pero bueno, para ser feliz, para tener ese acceso a Dios, tienes que ser humilde. Es lo contrario de ser orgulloso. Tienes que ser una persona que no se le suba nada. Que el tener dinero no te afecte. Sabes que Dios te quiere bendecir. Y Dios quiere que este 2025 sea un año de prosperidad para ti. Y yo te voy a decir cuál es la prosperidad. No te voy a decir, mira, vende tu carro y trae el dinero aquí. O vende tu casa y ni tienes casa. Pero bueno, otros que sí tienen casa, vendan 2 casas y traigan su dinero aquí. ¿Verdad? No te voy a decir eso. Ahorita mi esposa decía que le decía a alguien que en esa iglesia roban. Y yo decía, pues ¿quién robará? Pues a lo mejor él porque no da diezmo. En esa iglesia roban, entonces no doy diezmo. Pues eres tú el que está robando. Pero el diezmo no es para que te lo robe el pastor ni la iglesia. Es para Dios. Y para que tú lo des donde haya un sacerdote que tú consideres que es de Dios. Por eso no podemos estar diezmando en donde yo quiera, sino que en la casa donde yo recibo hay diezmas. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros venimos, le damos a Dios nada. Le damos a Dios solamente lo que es de Dios. Y entonces Dios nos bendice. Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, para entender todas estas cosas, por si alguien te dice, yo no voy a esa iglesia porque roban. O yo no quiero ir a esa iglesia. No discutas con ellos. Nunca vas a acabar. ¿Qué tienes que hacer? Orar para que el Espíritu Santo les muestre. Y tal vez un día vas a ver, o tal vez se va a ir a otra iglesia, ya lo va a hacer, pero si oras por él, espera que Dios conteste la oración y que él cambie por el bien de él, no de nadie más. ¿Qué hacemos cuando diezmamos? Pues hacemos un bien para nosotros. ¿Por qué? Pues porque yo redimo y bendigo lo que yo tengo, el otro 90%, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, pero eso solamente se entiende cuando yo estoy cerca de Dios. Y ese trabajo no lo hace más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia a las personas desde adentro. Entonces el primer punto, porque no puede cambiar, ni Dios puede cambiar a una persona si la persona no está dispuesta, ¿sabes? Y no es que no pueda, sí puede, pero no lo hace porque no obliga a Dios. Aquí no se le obliga a nadie, como decía la güerita que pasó a cobrar el diezmo. Qué raro se oye, ¿verdad? Así decían, en esa iglesia cobran el diezmo. No, aquí no cobran nada. Aquí el que da con corazón alegre si quiere. Y si no, pues no des. Que Dios te guíe. Pero tú tienes que estar dispuesto a cambiar.
Entonces cambia tu actitud. Punto número 1, cambia tu actitud. ¿Cuántos quieren que poder servir a Dios, poder prosperar? Esa es la clave. Cambia tu actitud. El majestuoso Rey del universo estaba por cambiarlo todo. Nada volvería a ser como antes. Hace 2000 años cambió hasta antes de Cristo y después de Cristo. Cambió el calendario también. Todo cambió. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cambia todas las cosas. Ahora, tú no eres una cosa, tú eres una persona. Las personas tienen que estar dispuestos al cambio. Y si tú no estás dispuesto al cambio, ni creas que Dios te va a cambiar. Cantamos, avívanos, Señor, restáuranos, Señor. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra? Sálvanos, Señor. Pues ya el Señor te salvó en la cruz. Ahora, si la salvación se va a completar por medio de la santificación, tú tienes que querer. Si quieres que Dios te avive, tú tienes que estar dispuesto. O sea, yo no le digo a Dios, avívame, Señor. O sea, claro que le digo, porque el avivamiento viene de Él, pero yo tengo que estar emocionado. Por eso dice Pablo a Timoteo, aviva el don, el fuego. Aviva el fuego del don que está en ti. No esperes que siempre te estén animando. El cambio debe ser de actitud y esa actitud debe de ser de emocionarse. Dios te está llamando. El Rey del universo nació y estaba por cambiar todo, pero nosotros debemos cambiar también. El cambio más poderoso y radical es que Dios estaba a la mano, que Dios estaba poniéndose al alcance de nosotros. Dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Dice el versículo, Santiago 4:6. Dice que Dios se ponía cerca de nosotros. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, los ve de lejos, pero da gracia a los humildes, los ve de cerca. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Si eres humilde, lo podrás hacer. Si no eres humilde, no te vas a someter a Dios. Porque la clave para la prosperidad y para conseguir la bendición más grande de Dios es estar cerca de Dios. ¿Cómo voy a conseguir la bendición de Dios sin Dios? No puedo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Había una persona que le habló a Mónica y le dice, tengo este problema con mi hija y ella está endemoniada. Dice que es el ángel no sé qué, que tengo que darle las llaves del carro. Le digo, pues no sabía que los ángeles andaban en carro. Pues dile que vuele. Pero bueno, parece que tenía, no sabemos si estaba ella haciendo un show o realmente tenía un demonio. Pero cualquiera de las dos cosas no la podemos arreglar, le dije a mi esposa. Porque le preguntamos, ¿y qué pasó con tu pastor? ¿No cree en la liberación o qué? Dice, sí, pues ya ahora, pero no pasa nada. Y entonces yo ando buscando ahí consejo aquí y allá y ajullá. Y le digo, no, pues no los podemos ayudar. ¿Por qué? Porque la primera cosa para que el diablo se vaya, ¿cuál es? Santiago 4:7. Sométete a Dios. El que está en autoridad, tiene autoridad. Aquí está Dios. Dios puso a un pastor. Y abajo del pastor hay personas que tienen que estar bajo esa autoridad espiritual para tener autoridad espiritual. Y los demonios se van. Pero si tú le ayudas y le reprendes al demonio y lo echas fuera sin ministrarlo, estás haciendo algo terrible porque van a venir 7 peores. Y va a quedar peor. Así es de que no les hagas daño, enséñales autoridad. Hermano, usted no puede andar de aquí para allá. Vaya con ese pastor y sujétese a él y haga lo que dice él. Ah, pero es que ese pastor no me gusta porque no es como el esposo de Mónica. Me echó flores. No dijo eso.
no le gusta a ningún pastor, pues ¿por qué? Porque no se somete a Dios. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá. Y ahí empieza otras cosas, aparte de someterse a Dios, la humildad hace que te acerque a Dios. Dice el 8, acercaos a Dios. ¿Y qué va a pasar? Y Él se acercará a vosotros. Una de las maneras que hacemos que nos acerquemos a Dios es adorarle y bendecirle. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dijo a la samaritana el Señor Jesús? No importa dónde adores, la cosa es que adores en espíritu y en verdad, porque Dios está buscando esos adoradores. Es lo mismo que está diciendo aquí. Cuando uno alaba en espíritu y en verdad, se está acercando a Dios y Dios se va a acercar a ti. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cambia tu actitud. Dice, pecadores, limpiad las manos vosotros, los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, dice. Y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, no estés buscando el placer. Busca la autoridad, busca someterte a Dios. Es que el amor es todo, pastor. Y usted no me ama, porque usted no me está diciendo cosas que yo espero escuchar de usted. No, a lo mejor no te va a gustar lo que te digo, pero aunque no esperes escuchar de mí, lo que dice la palabra de Dios, tienes que escucharlo. Sométete a Dios. Hay personas que yo les digo, hermana, es su decisión. Puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede hacer lo otro. Ah, ok. El pastor no me dijo nada. Pues claro que no. Porque hay cuestiones que son personales. Pero si me dicen qué hacer o qué haría yo, sí te diría lo que podrías hacer. Y lo he hecho. Y en casos iguales a uno les va bien y a otros les va mal. ¿Por qué? Pues porque simplemente no se someten a nada, no quieren someterse y no tienen que hacerlo en ciertas cosas. Está bien. Pero qué triste vivir dándose golpes y aprendiendo así. En lugar de vivir entendiendo la palabra de Dios y dándole por ahí. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Pero como cuesta, a veces no quieres hacerlo. Porque no quieres llorar, porque no quieres lamentar, porque quieres gozarte, porque quieres alegrarte, lo cual está bien. Pero no esperes ningún resultado bueno si no batallas. O sea, ¿cuánto se afligió una persona durante la semana? Porque tuvo que levantarse temprano, porque tuvo que ir a echarle ganas, porque tuvo que hacer cosas que le decía el jefe. Bueno, al final, a los 15 días o no sé cuándo te pagan, ahí va a estar tu gozo y ahí va a estar tu recompensa. Pero no esperes recompensa si no le echas ganas, si no trabajas. Por eso hay muchos que tienen trabajo si no tienen negocio propio. Porque necesitan a alguien que esté así, pero bueno, cuando menos se sujetan. Ya cuando aprendes a ser disciplinado, tú mismo te pones a trabajar, estás preparado para ser un empresario. Y qué bonito poder empezar este 2025 y ya no depender de nadie. Pero bueno, eso no es para todos. Muchos van a estar trabajando siempre para alguien. Pero bueno, si tú no eres de ellos, Dios te va a bendecir más. Así es de que tú crees en Dios, todo es de fe. Los pastores no eran ejecutivos de alto rango, no eran militares con poder, autoridad, no eran gente del gobierno. Eran personas comunes que cuando Jesús vino no eran muy bien vistas así como lo máximo. No, los pastores eran. Pero el Señor no solamente nació en un pesebre para demostrarle al mundo que Él era alcanzable, sino que también le habló a los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? Eran las personas de más bajo rango en la escala social. Dios quería que todos le busquen, no nada más los pastores, obviamente.
A otros, a los sabios de Oriente, les puso una estrella, llegaron después, meses después. No llegaron a la Navidad, pero los invitados primero fueron los humildes, fueron los pastores, porque el amor de Dios ha sido enviado a todos a través de Jesús. El gran amor y cuidado que Dios demostró a aquellos pastores debería motivarnos a nosotros a correr a Jesús, como lo hicieron ellos. En la primera Navidad, Dios quería unir a lo más sofisticado, lo más alto, con lo más bajo, con lo más sencillo. Es decir, todos estamos invitados a ir a ver a Jesús, al encuentro con Jesús, a participar en la obra de Dios. Tú quieres encontrarte con Jesús, tienes que sujetarte. El diablo se va a ir, tienes que acercarte a Dios, Dios se va a acercar a ti. Y una vez hecho todas estas cosas, Él, cuando te humilles, te cueste, aunque tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza, dice la palabra de Dios que Él, vas a comprobar el versículo 10 que dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es un versículo que está explicado desde el 6, pero el resumen de esa explicación desde el 6 es: humíllate delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo? Sométete a Dios, empieza a hacer lo que Él te dice, acércate a Dios, Él se va a acercar a ti y Dios te va a bendecir, Él te va a exaltar, no falla. Como les digo, los pastores no eran gente de la alta, pero fíjate qué les pasó a los pastores, porque Dios siempre te sube de nivel. Fíjate bien, te invita a participar en la obra de Dios, para lo cual tú debes ser humilde, tú debes cambiar eso, cambia lo que sea por ser humilde. Y todos se unieron en esa primera Navidad. Dice Lucas 2:8. Sigue contando Lucas. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. O sea, ¿de dónde venía el ángel? De la presencia misma de Dios. Era el ángel Gabriel seguramente. Bueno, aquí no dice quién era, el que fue a avisarle a María si era. Y entonces viene y dice que los pastores estaban aterrados, con un miedo tremendo, porque venía un ángel poderoso. Imagínate, los pastores estaban en lo oscuro. Si acaso tenían una lamparita de petróleo, no, de aceite, lo cual es una luz muy tenue, muy poquita, muy amarilla. Y de repente se alumbra todo el campo, y no sé si hayas visto una luz en la oscuridad, está mucho más, aunque no sea tan fuerte, pero imagínate la luz del ángel del Señor, la luz del que vino a anunciarles. Estaban todos asustados, aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dice: no tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán, y me empieza a dar las instrucciones de cómo iba a estar. Y que iba a estar acostado en un pesebre. Pues esto es medio increíble. Aunque sean pastores, aunque sean sencillos y humildes, pues ¿cómo va a estar el Mesías? El rey que iba a gobernar el mundo según las sagradas escrituras, iba a estar en un pesebre. Y dice el versículo 13 que de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Imagínate si con uno se asustaron. Dice: los ejércitos celestiales estaban ahí y todos alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en que Dios se complace. Para aquellos que hacen la voluntad de Dios,
para aquellos que se pueden sujetar a Dios, para aquellos que se pueden humillar tanto que aunque les digas algo increíble, lo van a creer. Por eso es que Dios se presentó con esos pastores, porque ellos tenían que ir a ver eso. Dice la historia que una vez un chavo del instituto bíblico estaba escuchando la clase y lo tenían le hacían bullying, como que no era muy inteligente. Y que le dice el maestro, mira allá afuera por la calle hay un dinosaurio. Y se va corriendo a la ventana para ver al dinosaurio. ¿Dónde, maestro? Y todos, se reían de él. ¿Cómo vas a creer que hay un dinosaurio allá afuera? Dices que yo prefiero creer que hay un dinosaurio allá afuera a creer que mi maestro de teología me puede mentir. Qué tremendo, ¿verdad? Pero una persona sencilla y una persona humilde así es. Y Dios quiere que seamos como niños. Pero no somos muy inteligentes. Estamos bien echados a perder para que que podamos acercarnos a Dios. Y bueno, todos esos ángeles impresionaron tanto a estos pastores, y el mensaje que les dieron, fíjate, es muy tremendo. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. ¿No? Para aquellos en quien Dios, no es para todos. Tenemos que tener paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y si hacemos lo que Dios nos manda, va a complacerse Dios. Pero si no, pues ¿cómo vamos a tener paz? Cuando los ángeles regresaron al cielo, el ángel ¿qué hizo? El ángel hizo su chamba. El ángel obedeció a Dios, vino, dio su mensaje bien dado y ahí se lo dejó a los pastores. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hicieron los pastores. Lo más alto de lo alto, dice que venían del cielo esos ángeles. Eran ángeles tremendos. De hecho, el Salmo número 8 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. O sea que los ángeles son más altos que cualquier humano en la tierra. Y digo en la tierra, porque en el cielo es otra cosa. Pero en la tierra, los ángeles son más altos. Y lo más alto que puede manifestarse en la tierra vino con lo más bajo, que eran los pastores, para hablar con ellos. Y cuando los ángeles regresaron al cielo, dice el versículo 15, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, vamos a ver si esto sucedió de verdad, esto que el Señor nos anunció por medio de sus mensajeros. Mensajero es ángel. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño, como dijeron ellos, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron todos lo que había sucedido y lo que el ángel le había dicho. La vida de un pastor de ovejas en aquella época era muy difícil. Era una vida solitaria. Eran menospreciados. Se burlaban de los pastores. Su reputación no era tan mala que, según las leyes de la época, un pastor no estaba autorizado para hablar en un juicio criminal. No daban o sea, no podían dar testimonio de lo que veían en un tribunal de justicia de Roma. Y muchos pensaban que ellos no eran confiables, que eran mentirosos, que eran ignorantes. Y eso es algo que traían, parece, heredado desde Egipto, ¿no? Porque fue el consejo que les dieron en Génesis 46:34, donde dice, porque ellos eran pastores de ovejas, los del pueblo de Dios, los hermanos de José, hijos de Jacob. Y José quería traérselos a todos a Egipto, incluyendo al padre. Y dice: ustedes deben decirle, nosotros sus siervos
hemos criado ganado a toda nuestra vida. Al cabo que tendrían alguna vaca por ahí, ¿no? Pero pues no eran ganaderos. Con su camionetón ahí grandota y su remolque para las cabezas de ganado. No, ellos eran pastores de ovejas. No necesitas más que un palo. No necesitas todo lo que un ganadero tiene, ¿verdad? Y dice, díganle que son ganaderos, igual que nuestros antepasados. Cuando les digan eso, Él los dejará vivir aquí en la región de Gosen, ahí por Egipto, porque los egipcios desprecian a los pastores. Entonces nadie los pelaba a los pastores, eran unas personas marginadas, eran unas personas humildes, eran unas personas bulliadas, o sea, les hacían bullying, aunque entonces no sabían que eran bullying. Imagina la sorpresa que tenían todos estos pastorcitos que estaban cuidando ahí, trabajando. De repente apareció entre ellos aquel ángel del Señor majestuoso y el resplandor de la gloria de Dios por todos lados. Se hizo de día prácticamente. Y los ángeles se le aparecen dándoles este mensaje a todo este grupo de gente que nadie nunca les hablaba. ¿Por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué fue en un pesebre? ¿Por qué tuvieron que ir hasta Belén? ¿Por qué no fue en la capital, en Jerusalén? ¿Por qué con los pastores se aparecieron los ángeles? Dios decide traer las buenas nuevas de alegría a toda la gente y Él quiere que entendamos que entre más humilde seas delante de Dios, Él te va a usar más. Que entre más sencillo seas, Dios te va a exaltar más. Que este 2025 te va a ir mejor si tú aplicas estos principios y no te crees mucho. Y si tú estudiaste y eres excelente trabajador, eres excelente científico, ingeniero, lo que sea, o una persona que tiene un oficio pero que lo hace excelente, que no se te suba. Que lo hagas con sencillez y humildad como para Dios. Dios se te va a aparecer y te va a levantar porque ya no te va a hacer daño esa prosperidad. Hay gente que Dios no la prospera porque lo ama, porque sabe que si lo prospera se va a perder. Ya no lo volvemos a ver en la iglesia porque Dios lo bendijo. Entonces no es bendición. Pero Dios decide traer las buenas noticias de alegría a toda la gente, empezando por ellos. El Señor ha nacido en Belén, la ciudad de David, en tal parte, con tales características. Muy interesados los ángeles en que dieran con el lugar para verlos, si pudieran, les pasaban la ubicación y con un GPS llegaban, pero no traían iPhone, ¿verdad? Ni cricket haría. Pero bueno, ¿a quién enviarías tú? Imagínate que te diga el Señor, tú tienes que dar el mensaje, nadie en la tierra sabe. Nosotros hicimos esto de esta manera, va a estar en ese pesebre, ahí va a estar el rey, en ese pesebre, en ese ranchito de Belén, ahí va a estar. ¿A quién le vas a decir tú que vaya? ¿A los pastores? A lo mejor irías, no sé, se me ocurre, vamos a decirle al César de Roma, ¿no? O sea, que vayan a Roma, allá donde está el palacio del César, que anuncie ahí, mínimo a los dirigentes del religiosos, ¿no? Ahí en Jerusalén. No sé, o sea, al sumo sacerdote. Pero Dios no mira como mira el hombre. A lo mejor eso harías tú, pero Dios quiso decirle a los pastores humildes. Y Dios ama a todos, pero Dios mira el corazón. Y el privilegio fue de los humildes. El privilegio fue de los relegados. El privilegio fue de los que nadie quería. Dios ama a todos, pero mira el corazón de las personas y usa a los humildes. Por eso tenemos que cambiar, ese es el primer punto. No usa a los ricos y famosos,
los puede usar si son humildes. O sea, se puede dar. Pero eso no le importa ni le impresiona a Dios. A Dios le impresiona un corazón humilde, un corazón de acuerdo a su corazón. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Samuel? Estaba viendo a los hermanos de David, peladones grandotes. No, hombre, ya nomás le falta la corona, ya parece rey. Pues ese no es. Ni el otro, ni el otro. Ni el otro, ni el otro, ni el otro. Falta uno. ¿Dónde anda? Pues está allá. Pero no puede venir, hombre, no se bañó. Está apestoso a chivo y a oveja. Y luego sudado, anda persiguiendo leones y osos. Pero es el chiquillo, es el que cuida ahí. Pues no vamos a comer hasta que no venga. Y lo ungió el Señor. Bueno, si ya cambiaste, si ya entendimos y vamos a cambiar, vamos a cambiar. Amén. Vamos a ser mejor, un poquito más humildes. Número 2, si ya cambiaste, da pasos de fe y conviértete en ángel. O sea, ¿qué tanto no te sube el Señor que te lleva hasta la posición más alta de ser pastor? Se convirtieron en ángeles. Dios siempre nos ayuda y nos bendice. Dios quiere tu prosperidad. Yo creo en la prosperidad. No predico la prosperidad, predico a Dios. Pero yo creo en la prosperidad. Muchos fracasan porque predican la prosperidad. Y nomás están hablando de dinero. Y el 21 de mayo, ¿qué le vas a hacer al pastor? Todos, órale. De a $500 cada quien. Ay, eso me echa. El pastor no es nadie. Y los que hacen eso van a dar cuentas de eso. Así es de que tú tampoco los critiques. Digo, si ya estás pensando en alguien. El pastor tal de tal iglesia. No te molestes en eso. No te ensucies tus pensamientos. Tenemos que cambiar. Y dar pasos para convertirnos en realmente lo que Dios quiere. Dios siempre quiere que tú subas de nivel, que tú prosperes. Dios quiere eso. Dios quiere darte todo lo que necesitas para servirle. Dios nos va a dar un estatus mejor. Generalmente es mejor servir a Dios que ser el más alto de este mundo, ¿no? O sea, ¿envidias a alguien? A lo mejor quisieras ser de la familia Slim o de los Musk, pero pues eres tú. Entonces, ¿qué puedes hacer para ser mejor que ellos? A lo mejor materialmente va a ser muy difícil, pero ponte a servir a Dios y Dios te va a subir al nivel espiritual que va a reflejarse en todas las cosas de tu vida. Tú vas a ser feliz. Más feliz que aquellos que tienen todo, entre comillas, pero no tienen a Cristo. Por eso más bien por eso nunca debemos de olvidar servirle. Nunca te olvides de que tú eres un siervo de Dios. Los pobres, los olvidados, también necesitan la buena noticia. Y generalmente son los que más la reciben, los que mejor la reciben. ¿Cuál es la buena noticia? Que los podrá olvidar todo el mundo, pero Dios no los olvidó. Aquí en Belén vino el Señor. Está Jesús cerca de ti. Dios quiere que seas tan humilde que encuentres a Jesús cerca de ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La buena noticia es que Jesús está aquí para perdonarte, para hacer un camino al cielo que empieza ya. No empieza cuando me muera. Es que yo vine a llorar a este mar de lágrimas. Pero cuando me muera, voy a ser feliz con el Señor. No, ya, de una vez. Empieza a ser feliz. Empieza a tener todo lo que necesitas para servir a Dios. Que tu anhelo sea servir a Dios. Dios te va a dar mucho más de lo que necesitas. Esa es la buena noticia, que Dios no te ha olvidado. Esta buena noticia no es solo para las personas religiosas, para la gente en los palacios, para los gobernadores, en los lugares altos. Es para todas las personas de todo tipo y de todo estrato social. Pero fíjate cómo es el Señor, que quiere empezar desde abajo, porque Él así nos dio el ejemplo. La buena noticia es para ti. Dios usó lo físico para entender lo espiritual. Jesús, la maravillosa presencia
del Padre Celestial. Imagínate estar con el Padre en el cielo, donde hay todas las comodidades, donde hay un gozo tremendo, donde espíritu, alma y cuerpo deben de estar fascinados ahí con el Señor, encantados en ese lugar. Pues Jesús dejó ese lugar para sumergirse en este pozo de pecado, de basura, de violencia, de olvido del Señor, de maldad. Y se vino sin su poder, en forma de un bebé que tenía que ser envuelto en pañales, que tenía que ser alimentado, que tenía que crecer, que tenía que ser cuidado por José. Por eso recibió instrucciones: José, agarra al niño y a tu mujer y al niño y llévatelo. O sea, dejó todo lo que es ser un Dios poderoso, majestuoso. Jehová de los ejércitos es Jesús, el varón de guerra, el capitán del ejército, y dejó todo su poder porque te ama. Y eso es una noticia que debe de causarnos no solamente un gozo, sino que debe de causarnos una necesidad de decírsela a los que no la tienen. Él vino a la tierra, por eso se puso al alcance de todos. Y eso nos va a dar paz. Es la paz, dice, por eso va a dar paz a los hombres que complacen a Dios. ¿Cuánta gente busca la paz y no tiene paz? ¿Sabes por qué no tiene paz? Porque no puedes tener paz a menos de que tengas paz con Dios. El que tiene paz con Dios, Dios le perdona los pecados, Dios le resuelve la vida eterna, y ya lo demás te lo va dando Dios, pero tienes paz, porque lo más importante ya está arreglado, tu relación con Dios. Pero ellos quieren una paz, pero no quieren a Jesús. Rechazan a Jesús en todos lados, pero quieren paz, paz y seguridad. Hablan los gobiernos de eso. La gente quiere paz. No puedes tener paz sin Dios, porque tienes muchos problemas que son lo principal. Pero cuando lo principal es Dios, los problemas se los dejo a Dios y tengo paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no entiende el mundo, y que Jesús dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y los ángeles estaban diciendo: es la única manera de que tengas paz en la tierra y que Dios pueda complacerse de ti. Los ángeles se regocijaban porque la gente podría por fin descubrir esa paz con Dios. Dice Isaías 9:6 que Él es el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque perdona tu vergüenza, culpa, la borra, perdona tus pecados, te reconcilia con Dios. Punto número 3 y último: cuando entiendas todas estas cosas, cuando cambies, cuando empieces a dar pasos de fe para convertirte en un ángel. ¿Qué es un ángel? Un mensajero, el que da el mensaje. Punto número 3: corre a Jesús y cuéntaselo a todos. Corre a Jesús. Dice Lucas 16: fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Corrieron tan rápido como pudieron, a prisa, corriendo, creyendo, porque si no, no corrían, al encuentro de Jesús. ¿Tú qué haces para encontrarte con Jesús? Ay, no, tengo que ir otra vez a la iglesia. Así vas. Tienes que ir corriendo aunque tengas los zapatos rotos. Bueno, eso dice la canción, no dice la Biblia. ¿Dónde dice, pastor, que tenían los zapatos? Y los peces beben y beben y vuelven a beber. Traía la doctrina de los cantos navideños. Por eso no seas como los peces. Cuando encuentras al verdadero rey, al que te valora, al que dejó todo por ti, que nadie daba nada por ti, pero él dio todo, dio la vida, a quien te puede traer la paz, al único que te puede perdonar todo, tú corres a Él.
no malentiendas, o sea, el que no corre a Él, el que no anhela estar con Él, el que no quiere a Jesús, no ha entendido qué está haciendo Dios por ti. ¿Qué hizo Jesús? Corres a Él, no lo piensas, no lo dudas. ¿Y qué tienes que hacer ahora que lo conoces? Ya corriste a Jesús, ya lo encontraste, ya lo tienes en tu corazón. Fuiste humilde y entró a tu corazón y quieres obedecerle. Después de ver a Jesús, dice el 17, estamos en Lucas 2, 17, dice: después de verlo los pastores, después de ver a Jesús, contaron todo lo que había sucedido y lo que los ángeles les habían dicho, que estaban cantando, que dio el mensaje, que estaba el niño en el pesebre, y todo eso que ellos sabían. Dice, todo lo que escucharon, el relato, versículo 18, todos los que escucharon a los pastores platicando que allá se habían dado cuenta de lo que estaba pasando acá, dizque en secreto, se quedaron asombrados. ¿Cómo supieron los pastores? Realmente les hablaron seres de parte de Dios que vinieron. Y ese testimonio de los pastores, esa palabra de los pastores impactó a todos los que estaban oyéndolos, porque estaban hablando de Jesús, y ahí estaba Jesús, nadie lo podía negar. Los mismos que el mundo no deja testificar en un tribunal de justicia porque no tienen confiabilidad, según ellos, estaban demostrando que habían dicho algo poderoso. Así que ese niño que tal vez María, cansada de escuchar a la gente que tal vez había pecado, que se había metido con quién sabe quién, que José era un tonto que se la creyó, pero ellos sabían en su corazón, porque habían recibido también mensajes de los ángeles. Pero dice la palabra de Dios que María guardaba todas esas cosas en su corazón y las recordaba, porque siempre que tienes una experiencia con Dios, te va a servir para cuando te pongas un poquito triste, para que cuando seas rechazado, te acuerdas que Dios no te rechazó, que Dios dice la verdad, que ahí está el consuelo tuyo en Dios, no en otra cosa. Y también usó Dios un pesebre, y usó Dios un pueblito, no la capital. Usó Dios unos pastores para hablar, para que nadie se jacte en su presencia, para que no te creas mucho, para que veas que Dios usa al que quiere, y para que recuerdes una cosa que te voy a recordar, pero te la voy a recordar, a lo mejor no te gusta, pero te la voy a recordar por el bien tuyo y mío, y nos la debemos de estar recordando. ¿Sabes a quién Dios escogió para servirle? A muchos podría haber escogido, pero escogió a alguien que no necesitaba cambiar, era humilde. Pero si un día se te está subiendo y te crees mucho, acuérdate de esto que dice aquí, porque necesitas ser humilde, necesitas estar delante de Dios. Por tu cuenta vas a regarla, no podemos hacer nada por nuestra cuenta, ya no. Para que podamos servir a Dios con poder y dar la noticia que debemos de dar, te tienes que recordar de 1 Corintios 1:28, donde dice: ¿quién eres tú y quién soy yo? Porque Dios escogió gente capacitada, gente poderosa en palabra, elocuentes, personas que tengan buena presencia y que puedan transmitir el mensaje, que puedan ser capaces. Así dice 1 Corintios 1:28. Fíjate bien y vete en ese espejo para que no se te suba. De lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El rey Herodes hubiera querido y quería comprar, si se puede, sobornar a los otros sabios de Oriente para que le dijeran dónde está el rey.
pero no sabía. Pero los pastores, los humildes, los menospreciados, escogió Dios para deshacer lo que es, para que nadie se crea, dice el 29, a fin de que nadie se jacte, a fin de que a nadie se le suba, a fin de que nadie se crea delante de su presencia. Por eso es que tenemos que ser humildes. Los que nadie quería escuchar porque eran los más sencillos, Dios los convierte en los ángeles. ¿Cambió el estatus de los pastores o no cambió? Ahora son confiables. Tú no sé quién eres, pero yo sé que vas a ser mucho mejor persona cuando tú seas humilde, tengas a Dios y empieces a dar la noticia. Vas a cambiar tanto como un ángel. Hasta vas a conseguir novia tal vez, tú que no, nadie te pela. Te vas a ver como un ángel. Estoy hablando con los solteros, por favor. Dijo el otro, mi novia, digo, mi esposa no me deja tener novia, pastor. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de entender estas cosas? Aquellas personas que nadie quería oír, ahora son los predicadores. Ahora hay líderes aquí de alabanza, hay personas que tocan, hay personas en las FC que predican, entre los jóvenes hay personas en tu trabajo. ¿Quién puede ser tú el que Dios use? Eres el ángel de Dios. Los mensajeros de la buena noticia. Señor, ora conmigo, dile: Señor, hazme un mensajero de la buena noticia. Ayúdame a ser humilde, a proclamar que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores. A que sepan, Señor, y tengan testimonio de Jesús, que lo tengo aquí en mi corazón. Que cuando yo hable lo crean porque ven en mí que es cierto. Hazme un predicador, Señor, con los hechos. Hazme una persona, Señor, que pueda, no solamente porque soy anciano, aconsejar, o porque soy pastor. Ayúdame a ser una persona que sea creíble, Señor, porque tengo una humildad que hace reflejar al Señor en mi vida. Que tú estás en mi vida, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser ese consuelo para muchas personas, aún para personas que te conocen, Señor. Úsame como usaste a estos pastores para que María guardara estas cosas en su corazón y pensara en ellas con frecuencia, fortaleciendo vidas de personas que te conocen, aquellos que están conmigo, Señor, trabajando en la escuela, donde quiera que vaya, que puedan saber que yo soy cristiano, que yo te amo, Señor, que pueda reflejar esa vida, Señor, y que pueda ser útil a ti. Si me considero inútil, Señor, es porque tú me vas a usar. Ayúdame, Señor, a ser humilde, a ser sencillo, pero lleno de ti. Como usaste, Señor, al más poderoso de los ángeles, Señor, así úsame a mí, Señor, dando el mensaje, el mismo mensaje, Señor, que me encontré con Jesús, que está en mi corazón y que está al alcance de todos ellos, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a las personas que no pudieron venir, Señor, a las personas que están viajando, Señor, a las personas que en estos momentos, en estos tiempos, en estas temporadas, Señor, se están reuniendo con sus familiares, Padre. A mis hermanos, Señor, que están ahí, Señor, bendícelos, guárdalos, úsalos, Señor, como mensajeros también donde estén, que puedan dar buen testimonio, Señor, y tener un respaldo tuyo para dar ese mensaje tan poderoso y tan hermoso, Señor, que es la buena noticia que tú nos mandaste a dar. También oramos, Señor, por los enfermos, Padre. Te pedimos por Gema, para que tú, Señor, pongas esa puerta donde va a salir a la salud, Señor, y a la prosperidad de su familia en todos los aspectos, Padre. Te pedimos por cada uno de los enfermos, Señor, por Abdi, Señor, por Fini, Señor, por cada uno de los que están enfermos, Señor, que tú los sanes, que tú los restaures, Padre, y que en el nombre de Jesús nos ayudes, Padre, a hacer tu obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Amén.